clase del día de hoy es lectura e interpretación de los planos de seguridad en proyectos de arquitectura de edificaciones comerciales. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario el día de hoy será la normalización en los planos arquitectónicos. Se verá lo que es escalas, formatos, rotulación y acotación. También se verá plano de seguridad. Se verá lo que es la definición, plan de seguridad, elementos de los planos de seguridad y conclusiones. Y por último se verán ejemplos. La ponente el día de hoy será la magíster en arquitectura, Verónica San Juan García, magíster con título profesional en arquitectura por la ISAP, Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo y paisajismo y rehabilitación. También cuenta con 10 años de experiencia docente en centros privados de España y 3 años de experiencia docente universitaria en Perú. Ahora sí, le daré paso a la ponente para que pueda comenzar con su explicación. Muy bien, buenas noches a todos. Hoy tenemos nuestra última sesión de este curso que hemos hecho de lectura e interpretación de planos arquitectónicos y, como siempre, la primera parte inicial está centrada en el concepto de la normalización en planos arquitectónicos, puesto que, como comenté, es el punto que vamos a tener como el que nos va a permitir distinguir lo que realmente es un plano arquitectónico del que no es un plano arquitectónico y, por lo tanto, puede ser un plano simplemente. ¿De acuerdo? De ahí comenzamos viendo que este concepto de normalización está asociado con lo que se llama la normalización en dibujo técnico. Comentar que este concepto de la normalización tiene la intención de que la representación de los elementos que podemos representar o dibujar en un plano, bien sean elementos arquitectónicos, bien sean industriales, tengan ese estándar que nos permite trabajar de una manera global y una estandarización a nivel mundial. Pongo siempre un ejemplo y es el hecho de que podamos diseñar un plano, por ejemplo, en Perú y lo podamos construir, por ejemplo, en la Siberia rusa, ¿de acuerdo? No consiste tanto en un problema idiomático de lenguaje, sino consiste justamente esta parte de la normalización del dibujo técnico, nos aporta una serie de convencionalismos, de convenciones que debemos de seguir y tener en cuenta para asegurarnos de que cualquier persona en cualquier parte del globo terráqueo pueda entender perfectamente cuál es el diseño que estamos presentando a través de ese plano. Ya he comentado también a modo de anécdota que justamente este proceso de normalización se gesta principalmente en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, con el intento, con la intención de que esos planos que se utilizaban para el diseño de armas pudieran diseñarse en una parte del mundo y esas armas se pudieran fabricar en otra parte del mundo. No es el mejor ejemplo del mundo, pero bueno, es uno de los puntos que hacen que nazca un poco este concepto de la normalización. Al final lo que queremos es que generar una serie de reglas que unifiquen los conceptos y que ordenen, lógicamente, una serie de fenómenos. ¿Qué pasa con esto? Es importante, como digo, que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda tener esa lectura. Y para eso, digamos que seguimos una serie de convencionalismos. Y parte de estos convencionalismos son los que hemos anotado en estas partes iniciales. Uno de esos convencionalismos es, por ejemplo, el trabajar en escalas. No se puede, es decir, y esto sí que lo puntualizo ya como un poco a nivel un poco de conclusión de esta sesión, no se puede presentar un plano arquitectónico jamás si no viene dado con una escala. Es decir, y esto lo digo tanto para la parte desde el momento en el que nosotros lo estamos gestando. Ya he comentado varias veces que algunos de los problemas que tienen los chicos y chicas en la universidad, los que les doy clase, es el hecho de que al trabajar con las escalas o no lo entienden bien o no lo plasman bien a través de los formatos en los que se presenta. Por eso justo hago toda esta explicación al principio para tener en cuenta que sin todos estos puntos que tenemos en esta parte de la normalización de los planos arquitectónicos, un plano sería un plano, igual está representado el objeto, pero entonces no lo catalogaríamos como plano arquitectónico.
Aquí la escala lo que hace es aportar al dibujo que nosotros tenemos representado en un papel, que ese papel viene dado con un tamaño determinado que se llama formato, que vamos a ver ahora después, y lo que hacemos es realmente, como ya he explicado, es una proporción entre ese elemento, su tamaño real de ese elemento, ¿sí?, que es su dimensión en la realidad, y la dimensión que nosotros le estamos otorgando en el dibujo. Ya estuvimos viendo también algún ejemplo de una escala gráfica al principio en algunas de las sesiones para que entendáis simplemente que lo que hace es una multiplicación. Esa multiplicación, si se trata de una multiplicación mayor que 1, estaríamos trabajando con una escala de ampliación. Una escala de ampliación 2,1 significaría que lo que está representado en nuestro dibujo es el doble, tiene el doble de tamaño de la realidad, para que nos hagamos una idea. Una 5 sería un quíntuple, 5 veces más, y así sucesivamente. Pero que nosotros, como no trabajamos en arquitectura justamente con estas escalas de ampliación, lo que hacemos es trabajar con escalas de reducción. Y realmente lo que tenemos en estas escalas simplemente es un valor numérico. 1 partido entre 100 es 0,01. Eso significa que esa proporción, esa multiplicación que nosotros estamos haciendo, simplemente tiene un valor menor a la unidad. Este es el primer concepto que tenemos que tener dentro de nuestra cabeza para entender que simplemente lo que estamos haciendo es una proporción. Que la proporción es mayor que 1 significa que estamos haciendo una escala de ampliación. Que la escala que estamos utilizando es menor que 1, entonces estamos haciendo una reducción. Y de ahí por eso digo que me traslado siempre a esa parte de la calculadora y esa parte de la matemática, porque es algo que nosotros tenemos bastante incorporado. De hecho, nosotros vamos a comprar, vemos tantos por cientos de descuento y sin querer, automáticamente, mentalmente, vamos haciendo un poco esas proporciones. Pues esto es exactamente lo mismo, pero en vez de pagar en la caja cuando vamos a salir del comercio, lo que hacemos es representarlo en función de la dimensión del dibujo que tiene nuestro elemento representado. Que en este caso, ya he dicho, en función, por ejemplo, que trabajemos de la parte urbanística o de la parte topográfica, esos primeros planos que estuvimos viendo, esos planos de ubicación, de localización, trabajamos con escalas, por ejemplo, 1,5000, 1,10.000, 1,20.000, y en planos de ciudades estaríamos en torno a 1,50.000, incluso hasta más, 1,100.000, dependiendo del tamaño de la ciudad. Esto es interesante, por ejemplo, a veces cuando viajamos desde el punto de vista turístico y vemos esos paneles grandes de los planos de las ciudades, que nos fijemos en cuáles son esas escalas, ¿sí? Otra cosa que teníamos en cuenta es el hecho de que nosotros, además de dar esta proporción, tenemos que trabajar con unas unidades. El punto de las unidades, justamente en los planos arquitectónicos, es relativamente sencillo, puesto que nosotros siempre trabajamos con metros, ¿de acuerdo? Y esto es una cuestión importante, por ejemplo, a tener en cuenta con lo que puede ser el diseño industrial, que con ciertos elementos de ciertos prototipos podríamos estar hablando de que ya no se utiliza el metro como unidad, sino que se utiliza el milímetro, por ejemplo, o el centímetro, y entonces ahí trabajamos con escalas de ampliación, o como trabajaríamos también en algunos planos de ingeniería civil vinculados a infraestructuras, por ejemplo, ferroviarias o de carreteras automovilísticas y demás, que entonces la escala se representa en función de kilómetros. Pero nosotros, en todo lo que es arquitectónico, esta proporción siempre es una proporción en metros, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en el resto de planos generales que hemos visto, de plantas, de los tipos de plantas, cortes, los detalles constructivos y acabados que estuvimos viendo la semana anterior, vamos a trabajar, y todos los que vamos a ver hoy, porque todos los que vamos a ver hoy vamos a trabajar con plantas, vamos a estar en torno a los 1,100, 1,200, 1,500, ya si estamos hablando de un centro comercial de gran tamaño, podríamos llegar en torno al 1,1000, pero normalmente 1,1000 sería demasiado grande. Nos quedaríamos en unos 750, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Todo depende en este sentido de la dimensión que tenga la edificación para que podamos incorporarlo dentro de nuestro plano. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas importantes que se desarrolla, y esto también quiero comentarlo un poco con respecto al concepto de la propia normalización,
es el hecho de que cuando se toma esa decisión de normalizar la representación del dibujo técnico, no es que se haga, para que os hagáis una idea, no es que de repente un día deciden ya, todos los planos tienen que tener escala, correcto, ahí se aprueba, y de repente en un tiempo después se dice todos los planos tienen que venir en un formato determinado, se aprueba. No, no es así. Cuando se toma esa decisión, alrededor de mediados del siglo pasado, se toma una decisión de convencionalismos en distintos puntos, que son todos estos que tenemos en esta parte inicial de la sesión, y se toman todos a la vez. Esto también quiero que lo tengáis en cuenta y por eso lo puntualizo. Se decide que se trabaja con escalas, se decide que se trabaja con formatos y justamente estos formatos que se llaman DIN, DIN A4, DIN A3, DIN A2, DIN A1 y DIN A0, que es el tamaño grande, son unas representaciones a partir del alemán, puesto que estas decisiones se toman en Alemania. La proporción de estos tamaños, el A4 es el tamaño folio normal, que tenemos y después tener cuidado porque en algunas ocasiones en las administraciones se trabaja con el tamaño folio, que es un pelín más grande que el A4 y a veces se confunde. El A4 mide 29,7 centímetros por 21 centímetros. A partir de ahí, con 2 A4, pero en esta posición tenemos una A3, con 2 A3 así juntitos, que estarían aquí arriba, una A3 aquí y otra A3 aquí, tenemos una A2, con una 2 aquí y otra 2 aquí tenemos una 1 y con una 1 aquí y otro 1 aquí tenemos una 0. Y hasta ahí, esos son los tamaños máximos que se pueden utilizar, de acuerdo, en la representación de planos arquitectónicos. ¿Que tenemos que presentar un plano arquitectónico, por ejemplo, a un cliente y queremos utilizar un tamaño distinto? Bueno, a un cliente lo podéis hacer. Yo generalmente opto porque trabajemos siempre con los formatos normalizados y yo el plano que le presente al cliente sea igual que el que le vaya a presentar a la municipalidad, al colegio de arquitectos, que son los que van a verificar el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues eso te garantiza, por una parte, una transparencia profesional con respecto a la manera de trabajar y, en segundo lugar, porque son los formatos y los tamaños que tenemos que utilizar para la verificación de estos planos arquitectónicos. Así que hacerlo en otro formato implicaría después cambiar ciertas dimensiones de escalas para convertirlos, para introducirlos en estos. Así que siempre es conveniente trabajar con estos formatos. Bien, en estos formatos, además del propio tamaño, incluimos lo que se llama el membrete, bloque de títulos, que siempre está en la parte inferior derecha, tanto si yo tengo mi formato en horizontal como en vertical. No hay ninguna disposición, por ejemplo, para que nos entendamos sobre si se tienen que presentar los planos en horizontal o en vertical, puesto que esa decisión la toma el dibujante en función de que siempre se ocupe el máximo espacio en la representación del propio dibujo, se utilice en el máximo espacio sin que haya espacios en blanco alrededor. Es decir, si yo voy a utilizar este formato, no voy a presentar solo aquí en este trocito mi planito y que aquí queda un espacio, sino que se supone que si utilizo este formato, mi dibujo, mi representación va a ocupar el máximo. Claro, como tenemos ese convencionalismo de escalas, hay veces que queremos utilizar una escala 1:100, pero de repente no me entra y entonces al final normalmente bajamos en 25-25. Si no me entra 1:100 iríamos a 1:75 y ahí, aunque quede un pequeño espacio, no hay problema. Pero por lo menos se intenta siempre aprovechar al máximo. Esa también es una condición importante. ¿De acuerdo? Bien, en este bloque de títulos se indica, como ya he nombrado en algunas ocasiones, el norte. Todos los planos que representemos, que los que tengamos representación de plantas, incluidos los que vamos a ver hoy, de planos de seguridad, tienen que incluir en qué posición está el norte, es decir, marcamos en una flechita si el norte está para allá, si el norte está para arriba. Eso ya he dicho que siempre es preferente que el norte esté para arriba, pero si no, en función de esta orientación y de esta ocupación del tamaño, podemos colocar la flecha y no hay inconveniente. ¿Sí? El título del dibujante, del equipo, del estudio de arquitectura, de los arquitectos y el nombre de la lámina y de los propietarios, del propietario también, ¿de acuerdo? Todo esto es un formalismo que después queda consignado en la municipalidad y el colegio de arquitectos que verifican cosas como las que vamos a ver hoy. El siguiente punto importante en la representación de planos arquitectónicos es la rotulación. La rotulación es lo que nosotros llamamos calificación o, sí, podríamos decir calificación en tipos de líneas. No todas las líneas que se dibujan en los planos arquitectónicos
tienen el mismo objetivo, es decir, por ejemplo, tenemos las líneas discontinuas que representan aristas ocultas, tenemos las líneas de trazos y puntos que representan ejes de simetría, por ejemplo, o ejes de revolución, y tenemos también las líneas finas a mano alzada. Normalmente se utilizan más en ingeniería industrial, puesto que representan cortes de ciertos elementos, elementos mecanizados, por ejemplo, y después la línea gruesa y la línea fina, que sí que son para el resto de elementos de rotulación. Pero la línea gruesa representa, digamos, en un corte, la línea más gruesa tiene que ser el lugar por el que estamos cortando. Representa los contornos cuando cambiamos de superficies, y la línea fina representa, por ejemplo, el resto de elementos que trazamos. Por ejemplo, los achurados, los sombreados tienen que ir en líneas finas, y también la representación de mobiliarios y de puertas y ventanas, por ejemplo. Ahí tendríamos algunas de las representaciones. Es súper importante que esto esté bien hecho, como hemos visto en las semanas anteriores, para entender, para que la lectura de planos sea correcta. Esto también lo digo también por la parte del trabajador que está en obra. Si alguna vez recibimos un plano que, como he dicho antes, un plano que no tenga escala o un plano que no esté bien rotulado, entonces sí que el maestro de obra sí que podría exigirle al ingeniero o al arquitecto que le vuelva a plotear bien ese plano, puesto que no se entiende bien. Y es verdad que a veces, cuando no se entienden bien, los trabajadores cometen ciertos errores, pero no son errores de lectura de planos, sino que son errores de interpretación por parte del dibujante de la correcta representación. Por eso justo también anoto estos puntos iniciales para que los propios trabajadores que tenemos en obra, los maestros de obra y los albañiles, también conozcan un poco todos estos tips para poder exigirlo, ¿sí? Y después, además de esa exigencia que podríamos decir con respecto a la rotulación de líneas, existe el texto. Mirad, el texto es tan importante como la representación o esa gradación de grosores en las líneas que estamos representando. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en los estudios de arquitectura, cuando se trabaja con el texto, que se pone primer nivel, segundo nivel, o plano de instalaciones, o planta general, o elevación norte, o elevación sur, o lo que sea, hacemos copias y pegas. Tenemos ya en el software, en los softwares que utilizamos, generalmente el AutoCAD, ya tenemos esos elementos, y entonces lo que hacemos es simplemente pegarlos. ¿Qué pasa? ¿Es un error? ¿Por qué? Pues porque todos los planos no los representamos en el mismo formato ni a la misma escala. Si todos los planos se trabajasen en el mismo tamaño, con el mismo formato y a la misma escala, yo podría utilizar el mismo tamaño de texto para todos, no habría ningún problema. Pero no es así. Y no es así porque hemos visto justo en estos días la variación de cantidad de productos arquitectónicos que podemos presentar. Por lo tanto, al trabajar con formatos diferentes y con escalas diferentes, el texto también se modifica. Tenemos que tener en cuenta que se tiene que leer, debe de ser perfectamente legible cualquier tipo de texto que venga representado en el plano. Lo mismo, que el texto no es legible, volvemos a mandar ese plano al ingeniero o al arquitecto, que lo vuelva a imprimir, que se asegure de que la escala de ese texto está bien trabajada, porque entonces no está cumpliendo las normas así del convencionalismo dentro de la representación del dibujo técnico, ¿de acuerdo? Y esto siempre lo muestro un poco para tener en cuenta que antes de que trabajáramos con el software lo hacíamos a mano, y al escribir a mano había una serie de convencionalismos, de tamaños, de distancias que se recogen, por ejemplo, en esta imagen, y si no hacíamos la representación correcta con las distancias correctas y los tamaños correctos, cuando presentábamos los planos nos los botaban, volvían al estudio y se tenía que volver a hacer esa representación de manera correcta. Además, era tinta, que si se salía la tinta y se manchaba, el plano manchado no se podía presentar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el software, la ingeniería de software nos ha facilitado muchísimo el trabajo cuanto a la finalización de estos planos arquitectónicos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta esto, cambiamos de escala, el tamaño del texto tiene que cambiar también. Y justamente este tamaño de texto también está asociado con el tema de la acotación, que es un recurso que utilizamos en varios tipos de planos, como hemos visto estas semanas. Además de que hay ciertos, digamos, convencionalismos ya específicos para saber acotar, también el tamaño en el que se representa el numeral, el dígito, nunca debe ocupar la figura. Por ejemplo, el tamaño está correcto en estas dos, no debe ser muy, muy grande de manera que tape la lectura de lo que es el elemento que está dibujado, ni debe ser tan pequeño que no se pueda leer.
Pero además hay ciertos convencionalismos, como el hecho de que cuando acotamos elementos circulares no se acota así, esta acotación está mal, sino que se acota de manera radial a partir del centro o a partir de un diámetro, ¿de acuerdo?, en el que utilizamos el simbolito de diámetro. Nosotros en arquitectura seguimos esas mismas premisas, son un poco más específicas en los planos industriales, pero bueno, la acotación es similar siempre, tiene las mismas directrices en todos los campos, tanto en el campo de ingeniería civil a nivel de infraestructura vial, como nosotros arquitectónicos, como los industriales, ¿sí? Entonces, nunca se deben cruzar, por ejemplo, esas líneas de cota como hemos visto, se debe de leer de una manera correcta y de una manera ordenada. También es importante tener en cuenta eso. Vimos también ya estos tipos de planos como unos específicos. Y ahora ya entraríamos en la segunda parte de la sesión, que es un poco el tema principal que vamos a desarrollar hoy, que son los planos de seguridad. Bien, vamos a ir un poco como si fuera una especie de embudo. La sesión de hoy la hemos preparado así, la he preparado así. La vamos a ver de esa manera. Un poco embudo porque vamos a ver primero esa definición de plano de seguridad, que no es una cosa que, por ejemplo, hayamos utilizado mucho en algunas de nuestras sesiones, y lo digo porque los planos de seguridad dependen de otro tipo de, vamos a decir, de otro tipo de elementos, por llamarlo de algún modo, otro tipo de, también están asociados a ciertos informes, etcétera. Entonces, justamente por eso es importante que anotemos un poco cuál es esa característica de la definición. Dice, los planos de seguridad consisten en una guía gráfica donde está reflejada la ubicación correspondiente a zonas de evacuación, ubicación de equipos de seguridad, zonas de riesgo eléctrico y zonas donde no se puede acceder. Mirad, hay una cosa que es muy interesante para desarrollar un poco la lectura de este tipo de planos. Y es que en todos los centros comerciales hay un plano de seguridad en cada uno de los niveles. Si os dais cuenta, cuando vamos a comprar a los grandes centros comerciales, si buscáis en la entrada del centro comercial, si es grande, ahí está el plano de seguridad, si es tipo una nave industrial, y si es tipo estos centros comerciales de distintos niveles, en cada uno de los niveles hay planos de seguridad. Entonces, es importante que nos acostumbremos a leer también en los lugares donde vamos de ocio, no solo por el hecho de aprender un poco en esa parte de la lectura de planos, sino por el hecho de hacer la comparativa y también por el hecho de aprender justo lo que vamos a ver hoy, que es en el caso de que se dé una situación de emergencia, sepamos cómo tengamos que responder. ¿Cómo diríamos? No es que nosotros hagamos los planos de evacuación para que toda la sociedad sepa leer ese plano de evacuación, que sería interesante, no digo yo que no, pero por lo menos nosotros que estamos dentro del rubro, sí le echamos un vistazo en estos casos. Esta es la definición básica, es interesante porque es una guía gráfica, ¿de acuerdo? Como vamos a ver, tiene un carácter normativo, que en este caso, este carácter normativo, como vamos a ver, lo da el INDECI en Perú, pero tiene un objetivo muy básico, y es que, como indica aquí, gracias a los planos de seguridad, mitigamos el impacto de accidentes y salvaguardamos la vida de las personas preservando los bienes que se encuentran. Vamos a ver, los planos tienen la intención de señalizar, como indica aquí, cuáles son, siempre lo estamos asociando con los planos de evacuación, ¿de acuerdo? Pero solo es uno de los puntos que debe de cubrir un plano de seguridad. Lo que pasa es que se da una serie de situaciones que también voy a comentar ahora, que es importante tener en cuenta que el ser humano, cuando responde ante estas situaciones, está en una situación extrema. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación extrema, que vamos a ver ahora cuáles son algunas de esas causas, necesitamos una inmediatez. Entonces, quiero que tengáis en cuenta, y por eso estoy diciendo que os animo a que a partir de ahora, cuando vayáis a los centros comerciales, al cine, a este tipo de lugares públicos, a los hospitales, comencéis a fijaros un poco en este tipo de planos, para que justo con lo que estamos viendo en parte hoy, podáis comparar si cumplen esta inmediatez. ¿Qué se da? Como dice aquí, justamente esos planos indican una señalización para que las personas puedan reaccionar rápidamente frente a una situación de crisis. Nosotros lo vamos a enfocar hoy más a los entornos comerciales, pero realmente en el entorno laboral será exactamente igual. Y en el residencial, justamente por nosotros estar en una zona altamente sísmica como es Perú, también tenemos ciertas respuestas, ¿no? Tenemos ciertos elementos que sabemos que ya nos enseñan en el colegio a protegernos en las edificaciones. Entonces,
Lo que sí es cierto es que a nivel de residencial no es obligatorio tener un plano de seguridad. Sí, solo es, es obligatorio a nivel de edificio público. Claro, en edificio público, de acceso público, sería comercial o de acceso laboral, que igualmente es público. En ese sentido me refiero a eso. Entonces, todos tienen que tener unos planos de seguridad para que permita a la entidad que se encarga de evaluar si están bien realizados esos planos o si están bien trazados, por ejemplo, esos planos de evacuación, podamos saber cuáles son las cantidades, ahora vamos también, los aforos, las áreas, etcétera, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta que lo hacemos justamente por valorar cuál es la vida de las personas que están en el interior de los edificios y que ante cualquier emergencia dada, preserven su vida. Ese es el fin, ese es el objetivo máximo. Por encima de todo lo que podamos hablar hoy, siempre está preservar la vida de las personas. Luego comentaré algún caso ahora cuando vayamos viendo algunos de los puntos de algunas anécdotas de ciertos edificios antiguos o de algunos que por utilizar ciertos materiales tienen ciertos inconvenientes hoy en día. Claro, si estamos hablando a nivel corporativo, además de preservar la vida de las personas, que como digo, es en un grado de jerarquía y de urgencia, sería el primer punto. El segundo punto también tenemos el tema de los bienes. Imaginad que tenemos una empresa, se da una de estas situaciones y salvaguardamos la vida de todas las personas, pero todos los bienes que tenemos en el interior se nos pierden. Una de las intenciones que tienen los planos los planos de seguridad y los planes de seguridad, como vamos a ver ahora, en los últimos tiempos, ya es intentar mejorar también estos planes para salvaguardar al máximo los productos que tenemos, ¿de acuerdo? De ahí utilizamos ciertas alarmas contra incendios, ciertas respuestas que nos permiten cuidar ambas situaciones. Bien, y justamente esto, este concepto que he dicho que he programado para la sesión de hoy como una especie de sesión embudo, viene dado por el hecho de que los planos de seguridad se integran dentro de lo que nosotros llamamos un plan de seguridad. En Perú es el INDECI quien se encarga de dar las premisas para el cumplimiento y elaboración de dicho plan. Ahí es donde entra la parte normativa. Todos los locales públicos de acceso público de Perú tendrían que tener un plan de seguridad diseñado. Para que entendamos un poco el concepto, el plan de seguridad, como vamos a ver, tiene tiene planos, tiene informes, tiene distintas características, ¿de acuerdo? Y de ahí es donde nosotros desarrollamos un poco toda la integridad para cubrir lo que estábamos comentando. La intención es que, como estábamos diciendo, se mitiguen, ¿de acuerdo? Digamos, tengamos esa parte de prevención y de actuación frente a eventos que se pueden dar por naturaleza y magnitud, pero que puedan ocasionar daños a la integridad física, al patrimonio y al medio ambiente. Ojo, que aquí sí que quiero hacer una puntualización, puesto que no solo está asociado con las ocurrencias que pueden estar dadas dentro del edificio por la acción humana, sino, como indica aquí, se contemplan también fenómenos como lluvias, sismos, desastres inducidos por la mano del hombre, derrame de sustancias químicas, delincuencia, pandillaje, convulsión social, accidentes de trabajo, etcétera. Entonces, para eso desarrollamos un plan de contingencia. Vamos a ver, esto es importante tener en cuenta porque también INDECI hace una especie de clasificación en función de si estamos haciendo una respuesta frente a desastres, que decimos fenómenos naturales o desastres naturales, en los que aquí incluimos, por ejemplo, las lluvias, fenómenos como los del Niño, los huaicos, los sismos, etcétera. Lo que pasa es que los planes de seguridad, en teoría, deben incluir este tipo de respuestas y además las respuestas provocadas por el propio ser humano, como dice aquí en este sentido, derrame de sustancias químicas, etcétera. ¿De acuerdo? Otro sentido ya es que se dé el caso, por ejemplo, de la delincuencia y demás, que sí lo tenemos que tener en cuenta y esa parte sí es un poco más arquitectónica y tiene que ver un poco con los accesos que tengamos a cada uno de los locales. Mirad, este tipo de temas vinculados con la delincuencia se desarrollan también y se están integrando, puesto que desgraciadamente en el mundo pasan cosas como habréis visto en las noticias también, de que en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más sucede, a alguien le da la locura de coger un arma, entrar en un centro comercial o en un colegio y ponerse a disparar a todo el mundo. Es una cosa que no se había contemplado nunca antes en la parte de la historia, pero ahora los planes de seguridad de dichos centros en Estados Unidos ya albergan esa posibilidad. Entonces, digamos que ya se hace un plan de contingencia, un plan que está preparado
en el caso de que se dé esa situación. Lo que sucede es que, como en todos los casos, lo que pasa es que estas situaciones, como he dicho antes, provocan una especie de estado de alerta y nosotros cuando estamos en esa situación de estado de alerta no respondemos igual que si estamos en una situación, digamos, de tranquilidad. Por lo tanto, una de las cosas que estaba comentando antes es que en estas situaciones de alerta, y ahora sí es importante, la manera en la que nosotros representamos estos planos es un poco la inmediatez de la lectura de estos planos. Y sí que hay una serie de puntos, que son los que vamos a ver ahora en la representación, que es importante tener en cuenta. Para empezar, el plano más importante, eso sí es cierto, es el plan de evacuación. Y aquí es donde ahora voy a comentaros un par de cosas. ¿Por qué? Porque el plan de evacuación indica cómo hacer el abandono de la edificación en un tiempo prudencial y efectivo, para que todo el personal pueda desplazarse y abandonar el local. Entonces, estos planes de evacuaciones se calculan, es decir, vamos a suponer un edificio, por ejemplo, de 20 plantas. Se calcula cuál es el tiempo en función del estado de emergencia en el que me encuentre, también os lo digo, se calcula cuál es el tiempo en el que una persona puede tardar en descender desde el 20º piso hasta digamos, hasta el primer nivel, hasta el suelo, hasta el terreno, o encontrar un lugar en el que pueda estar a salvo, ¿sí? Bien, aquí quiero puntualizar unas cuantas cosas que además las tenemos, algunas de ellas las tenemos vinculadas en esta imagen. Mirad, sabemos, por ejemplo, y por eso digo que depende un poco de cuál sea la causa de ese estado de emergencia, sabemos, por ejemplo, que cuando se da un sismo, no podemos, ni cuando se da un sismo ni cuando se dan estos estados de emergencia, podemos utilizar, por ejemplo, los ascensores. Nunca se deben utilizar los ascensores en caso de ningún tipo de emergencia. ¿Por qué? Pues porque no se garantiza que la conexión eléctrica funcione correctamente. Ese es el principal punto, la principal razón por la que en ningún caso se trabaja de ese modo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, por eso digo que se calcula. Nosotros, por ejemplo, en el caso de incendios, no solo que se calculan las distancias que hay hasta los núcleos de evacuación, que son las escaleras, ¿de acuerdo? Sino que en el caso del incendio también es importante tener en cuenta que en función de la materialidad de la edificación, se estudia cuál es el tiempo que tarda, es lo que nosotros llamamos como tiempo de retardo. Se estudia cuál es el tiempo máximo que tiene la edificación en función de los materiales con los que está construidos para que la actividad, es decir, para que la estructura entre en colapso, ¿de acuerdo? Que genere un estado límite sin superar ese estado límite de servicio, pero que no genere un estado último que genere daños estructurales. Aquí, afortunadamente, en el último siglo, por ejemplo, en el tema de incendios, se han producido mejoras importantes. Y digo mejoras importantes porque una de las cosas que pasó, y ahí lo podéis constatar si buscáis algún tipo de información, es que cuando comenzó la era industrial, la era industrial del trabajo de estructuras, por ejemplo, de hierro, en Estados Unidos, a principios de 1900, estas grandes edificaciones que se empezaban a hacer de rascacielos, con estructuras metálicas y demás, mucha gente murió justamente porque estos planos de seguridad y salud y estos planes de evacuación primero no existían todavía como carácter normativo, pero luego se dieron cuenta de que la respuesta estructural ante el fuego de esas estructuras metálicas era muy pobre, es decir, no tenían tiempo suficiente para evacuar a todas las personas que estaban en la edificación y entonces la gente se moría. Es decir, y ahí fue cuando, a consecuencia de algunos edificios en los que pasó en Estados Unidos, se empezaba a tomar conciencia de que tenían que instalarse extintores en las edificaciones. Ahora es algo normalizado, pero no lo era en aquel momento. Otra cosa también importante, que ya no hablo de principios de siglo, sino que tendríamos ya en cuenta en la actualidad, son ciertos materiales que se sabe que son, por ejemplo, contaminantes, como son, por ejemplo, el amianto y otros derivados, que se utilizan, por ejemplo, mucho en edificaciones de oficinas, porque son materiales ligeros, y, por ejemplo, hay ciertas partes del mundo, por ejemplo, en algunos países árabes y demás, se utilizan ciertos materiales que otras normativas, como la europea y la estadounidense, ya no permiten,
pero allí sí, y lo que sucede en ese caso no es que la estructura, digamos, no aguante por lo menos esas 2 horas hasta que entre en estado de colapso más o menos, sino que lo que sucede es que produce una propagación muy rápida del fuego. Y esa propagación rápida del fuego impide, además de generar un mayor estado de alarma, también lo digo, impide un poco ese tiempo de evacuación. Entonces, esto lo digo en cuenta porque esto lo comento justamente porque en varias edificaciones, entre ellas varias iglesias, por ejemplo, en las que he podido visitar y aquí en Perú, cumplen justamente esta característica de que a lo mejor la estructura más o menos puede aguantar, pero algunos de los materiales que se utilizan en el interior son altamente inflamables. Entonces, en cuanto salte ahí una chispa y hay un incendio, ese incendio se va a propagar de manera muy rápida. Con esto quiero decir que no solo tenemos que tener en cuenta cómo hacemos los planos de evacuación, sino que hay que tener en cuenta, y esto lo digo ya a nivel usuario, por eso digo que investiguéis esos planos, que miréis cuáles son los materiales que hay alrededor, porque hay elementos, por ejemplo, que son altamente inflamables y hay que tener cuidado. Además de eso, obviamente, y justamente por la parte que estaba diciendo de los ascensores, existe el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico lo que sucede es que cuando se producen este tipo de fallos o de alertas, y ahí también entra el sismo, por ejemplo, que por los movimientos sísmicos puede provocar ciertas roturas de ciertos elementos eléctricos, provoca chispas. Y la verdad es que esas chispas, una chispa siempre puede provocar un incendio. Entonces, lo que sucede es que alguna de estas acciones se pueden combinar. Y cuando tenemos acciones combinadas, este tiempo efectivo que tenemos para desalojar disminuye y tenemos menos tiempo para hacerlo. Por eso es importante, por ejemplo, que nunca haya demasiados tableros eléctricos, por ejemplo, cerca los unos de los otros, porque esta acción combinada puede ser fatal. Por ejemplo, aquí lo digo, mira, aquí tenemos este plano en el que tenemos una escalera, por ejemplo, y cerca tenemos el tablero eléctrico. Esto no sería demasiado recomendable, puesto que si la gente va a evacuar por esta escalera, de acuerdo, entiendo que si hay una escalera es porque hay un nivel superior, no es recomendable que esta zona de riesgo eléctrico esté justo en la zona de evacuación. Por eso normalmente nosotros cuando diseñamos siempre los núcleos de escalera, los hacemos de manera aislada, también estructuralmente, y los aislamos también desde el punto de vista energético para que no puedan suceder estas cosas. Bien, este es un poco comentario de algunos de los puntos. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de estos elementos que tienen que incorporar los planos de seguridad, que como he comentado antes, también tiene un carácter normativo en la que debemos tener una serie de requisitos en cuanto a la escala, los formatos, los colores, los tamaños, etcétera. Y normalmente deben estar siempre en castellano y en inglés. Ahí, salvaguardando, no me he fijado, creo que en Lima sí he visto alguno en inglés, pero por ejemplo aquí en Ica, donde yo soy, no he constatado ninguno en inglés. Pero quería empezar con los puntos en estos elementos de los planos de seguridad, quería comenzar con los elementos de señalización, puesto que, como he dicho antes, en estas situaciones de alarma, nosotros, nuestro tiempo de reacción es menor. Esto es una cosa súper importante. De ahí un poco la claridad de este tipo de planos, la inmediatez de la lectura de este tipo de planos y sobre todo, y esto también lo tengo en cuenta, como he dicho antes, si nosotros somos usuarios de un centro comercial, obviamente todo el mundo no tiene que leerse el plano de seguridad, pero ojo, sí los trabajadores de los centros comerciales tienen que estar familiarizados con esos planos de seguridad. ¿Por qué? Porque se supone que en esos tiempos de evacuación, los propios trabajadores deben orientar también a los usuarios de cuál es la manera correcta de evacuar o de salvaguardarse de las situaciones que se puedan dar. Y para eso sí es importante que todos los operarios de cualquier empresa sí estén familiarizados con este tipo de planos. Bien, el plano que tenemos aquí al lado es muy importante porque esta inmediatez de la que estoy hablando, nuestro cerebro lo primero que hace es reconocer el color. De ahí un poco este gradiente de color para que tengamos en cuenta. Entonces, en función de eso, vamos a leer un tipo de aviso u otro tipo de aviso. Por ejemplo, el color rojo siempre significa prohibición, es decir, está asociado con
un estado prohibitivo. Lo tenemos en las zonas en las que no podemos acceder, por ejemplo, en los equipos contra incendios que no podemos tocar o en las zonas en las que tenemos alarma. Pero siempre está un poco asociado a esa llamada o un poco de prohibición. ¿Qué pasa? Pues que en realidad, si os dais cuenta, todos los que tenemos aquí son colores complementarios, ¿de acuerdo? Son los primeros que vamos a ubicar. Obviamente el botiquín es importante tenerlo en cuenta en el caso, no es que sea una prohibición, pero obviamente es el recurso que vamos a utilizar, así como la localización del extintor. Son elementos, digamos, destacables importantes que en ese caso de emergencia necesito ver en una décima de segundo. Luego estos, los azules, son un poco los menos, en el caso de la seguridad, son en los que menos nos fijamos cuando somos usuarios, porque indican un poco la acción de mando. Es un poco las medidas a tomar en el caso en el que entremos, por ejemplo, en obra. Los que estáis acostumbrados a trabajar en obra, por ejemplo, si tenemos estos códigos en los que tenemos que llevar casco, guantes, botas, la insonorización, etcétera. Implica la parte de prevención. Está asociado siempre el color azul a esa parte preventiva de cuidar, ¿de acuerdo? Un poco en ese sentido. Y luego el amarillo es el otro. Normalmente cuando leemos el rojo y ahí al toque leemos el amarillo. Es lo que significa peligro, es decir, para nosotros amarillo, peligro. Peligro eléctrico, peligro químico, peligro nuclear también, peligro de ciertas sustancias, peligro de sustancias que pueden incendiarse, etcétera. Este es, digamos que todavía el prohibitivo es como que tengo ciertos elementos que puedo acoger o no, es decir, pare o prohibición, y el peligro sí que es un poco ya más llamativo de no toques o no entres en este lugar o cuidado con estas situaciones. Es importante. Estos son los dos colores que primero leemos en esa inmediatez. Y después tenemos las condiciones de seguridad que siempre son en verde. La zona de sismos, las zonas de evacuación, las rutas de evacuación, etcétera. Es importante que tengáis en cuenta que estos colores también son así porque responden a las luces de emergencia. Es decir, hay luces de emergencia en los edificios, que es una de las premisas que también incluyen los planes de seguridad, y en función de eso, ahí sí que tenemos una lectura de estos elementos, por ejemplo, de la evacuación en el caso de que se vaya la luz. Por eso digo que todos estos elementos es importante. Esto sí lo reconocemos, pero a su vez, además de usuarios, hemos de saber reconocerlos en los propios planes. ¿Sí? De ahí tendríamos un poco los elementos de emergencia, que son un poco justo esos que hemos visto antes, ¿no? Son los elementos, la ubicación de los elementos de emergencia, que son los objetos destinados a enfrentar o mitigar esa situación de emergencia en la que nos encontremos. Es el botiquín, por ejemplo, que nos puede ayudar, es el extintor que tenemos que localizar, son las camillas, etcétera. De hecho, por ejemplo, en Europa, dentro de estos elementos de emergencia, existen también ya, hay una ley desde hace un tiempo que todavía no existe, no está vigente aquí en Perú, creo, que es el hecho de que nosotros incorporemos, para evitar los paros cardíacos, no me acuerdo cómo se llama, las dos placas estas eléctricas para en el caso de que se dé un paro cardíaco, porque se da que había habido fallecimientos en ciertas zonas públicas y la rama sanitaria hacía tiempo que lo estaba exigiendo. Entonces, me parece que cuando el flujo de personas, la cantidad de usuarios que hay supera cierto límite, se introduce. Pero bueno, son características interesantes, importantes. Además, decir que, por ejemplo, esa necesidad que tenemos nosotros en todos los planos de introducir un tópico en estos centros comerciales, es importante tener en cuenta que en el tópico vamos a encontrar siempre gran parte de todos estos elementos de emergencia. Además de las implementaciones de seguridad, como ya he comentado, de las luces de emergencia, etcétera. Y después hay una cosa muy, 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 muy importante, que es el tema de la localización del usuario. Y justamente por eso hacía la premisa de comentaros lo que decía antes de que os fijéis a partir de ahora cuando vayáis a estos locales. Y es que todos los planos, ahora luego veremos los ejemplos, todos los planos en el lugar en el que estén ubicados exactamente tienen que tener una ubicación en la que se lea perfectamente que usted está aquí. Y esto sí es súper importante. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que sea una emergencia,
¿qué va a pasar? Que de repente un trabajador va a leer el plano o alguna persona que esté cerca del plano se va a acercar para leer el plano y ver cuál es el circuito de evacuación, de salida, o cuáles son los elementos de emergencia que tiene cercanos. Y entonces esa persona que no está acostumbrada a leer un plano tiene que saber perfectamente dónde se halla. Y para eso aparece esta premisa. En todos los planos, allá donde esté ubicado ese plano, debería aparecer en una señal usted está aquí para que sepa cómo corresponder a los elementos de salida, si tenemos las escaleras, si tenemos un punto de reunión, si tenemos cerca un teléfono de emergencias, si tenemos una alarma de emergencia, que es esa que podemos dar para avisar a ciertas autoridades, o si estamos en una zona segura de sismos. Bien, y justamente en algunas de las cosas que estábamos comentando, realmente el plano más importante de todas las características que estamos viendo hoy, pero estamos viendo también esos elementos que complementan ese plano, es el plano de evacuación. Los planos de evacuación realmente pueden ser principales o secundarios. Normalmente los recorridos principales siempre nos llevan o a la salida directa al exterior o nos guían directamente a el núcleo de comunicación, que como he dicho, como ya he comentado antes, son las escaleras. Entonces, lo más importante es que podamos identificar cuáles son esos recorridos. Vamos a ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta justo con respecto a lo último que acabo de decir. Imaginad, por ejemplo, que estoy aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy aquí y aquí, en este punto en el que yo me encuentro, hay colgado un plano de evacuación, en este plano de evacuación que yo estoy mirando, debería estar aquí en el color rojito donde yo tengo, en el propio plano, ubicado este elemento que yo estaba haciendo antes de referencia del usted está aquí. ¿Para qué? Para que yo cuando vea ese plano sepa si voy a hacer este recorrido de evacuación, por ejemplo, o si voy a hacer este recorrido para establecerme o quedarme en una zona de refugio. ¿Veis? Mirad, usted está aquí en este punto, que es donde se supone que está el plano. Y de ahí puedo hacer el recorrido de la escalera, que será el que me lleve directamente al exterior. ¿Sí? Esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante porque lo que hacemos en este caso ya no es solo saber esos recorridos en sí, dónde nos hallamos, sino cuáles son los elementos de emergencia que tenemos más cercanos. Extintores, botiquín, la boca de incendios, en el caso de que se utilizan los bomberos, etcétera. Es importante saber reconocer estos elementos. Muchas veces no es tanto el tema del desarrollo de la visión espacial o de la ubicación con respecto a eso, pero sí es importante que, por ejemplo, sepamos reconocer los principales elementos que tenemos más cercanos. ¿Sí? Esos recorridos tienen distintos colores en el caso, como he dicho antes, de las evacuaciones. Normalmente una evacuación al exterior siempre están trazados en verde y en discontinuos porque no vamos directamente al exterior, sino que de ahí nos vamos, como decía aquí, a la planta de producción, a un espacio interior que puede estar protegido. Y luego el azul es el que nos lleva a las zonas de refugio. Mirad, a diferencia, por ejemplo, de alguno de los que hemos visto, en este caso, si os dais cuenta, en este plano solo hay flechas. Lo ideal es que no sea así, es decir, nosotros es mejor que trabajemos así. ¿Por qué? Pues porque, si os dais cuenta, en este plano de evacuación yo tengo el mobiliario. Veis que aquí está el mobiliario dibujado y me está diciendo cuáles son las posibilidades que tengo yo de ubicarme en esa ruta. Y lo digo por algo muy sencillo, como he dicho antes. Imaginaos que estoy aquí y desde aquí yo pienso si voy a hacer este recorrido a la zona de refugio o si me voy a ir por acá para irme a la planta de producción o si me voy a dar toda la vuelta para bajar por la escalera y salir al exterior. Es decir, en esas décimas de segundo o en esa lectura del plano, yo tomo la decisión de ver cuál es el recorrido. Realmente, en función de dónde estemos y en función de cuál sea la alarma, y en función de la distancia en la que nos encontremos, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros a salidas de evacuaciones de núcleos no podemos tener más de 25 metros, por ejemplo. Entonces, en ese caso, recorrer 25 metros para llegar a un núcleo de escaleras al exterior siempre es un poco la opción más rentable. ¿Qué pasa? En el caso de un sismo hay que tener un poco de cuidado, ya sabéis, por el tema de las réplicas. Muy importante también cuáles son los sistemas estructurales y constructivos de la edificación. No vaya a ser que la edificación tenga alguna especie de eficiencia o demás, de repente
es importante tener en cuenta que a lo mejor es más rentable irme a la planta de producción y quedarme en ese espacio exterior y después ya ser evacuado por la policía, por los bomberos, hacia un espacio más seguro. Depende también de la propia alarma o gravedad en la que nos encontremos, ¿eh? No es que de repente haya un recorrido que sea perfecto. Lo ideal siempre es ir hacia el exterior, pero por ejemplo, si estoy en un 20º piso, como he dicho antes, pues ahí tendríamos que valorar si tenemos un espacio cercano o tenemos una zona de refugio donde poder refugiarnos. Bien, a lo que me refería es que justo, si os dais cuenta, este no está bien trabajado, ¿ve? Tiene una serie de flechitas que además no deben ir en paralelo, porque en realidad yo tengo que marcar una salida, un circuito, una salida, un circuito y otra salida. Este plano no está bien indicado cuanto es a las líneas de evacuación. Sí están todos los elementos de los extintores, por ejemplo, ¿vale? Los elementos de botiquín y las zonas de alarma. No es tampoco la señalítica ni la simbología correcta, también os lo diré, y tenemos lo que sí son las ubicaciones de las salidas de emergencia. Lo que pasa es que las salidas de emergencia se trabajan como elementos independientes a las rutas de evacuación. ¿Sí? Las lámparas de emergencia también es importante señalizarlas, también lo he comentado antes. Y después tenemos el tema de la localización de los medios de protección contra incendio. Esto, además, son los donde tenemos las bocas que utilizan los bomberos. Es importante como usuario tenerlas en cuenta, no porque nosotros no las vamos a utilizar, esa ya es una predisposición que utilizan los bomberos para la columna seca en el caso de que se produzca el incendio. Sí es importante leer dónde están las zonas de reunión, los puntos en los que nos podemos, aquí está la columna seca, los puntos en los que nos podemos encontrar con otros usuarios, que normalmente son puntos que deben estar protegidos también. Bien, bueno, después el tema del idioma, como he dicho antes, que deberíamos trabajarlo en inglés y en castellano, pero bueno, no es un mal menor el hecho de que esté en castellano simplemente. Los textos y el tema de la orientación y las escalas es justo un poco todo lo que tendríamos en cuenta con respecto a esa parte de la normalización, es decir, es la parte en la que nosotros comprobamos si los convencionalismos de la normalización del dibujo técnico están correctos. Bueno, pues no puedo utilizar unos textos que no sean legibles, es decir, evidentemente todas las letras que estén escritas tienen que ser legibles desde ojo y además en este caso es importante tener en cuenta que estos planos están colgados, no son planos que yo abra y coloque sobre una mesa y vea una distancia prudencial de, no sé, 30 o 40 centímetros desde el papel, sino que están a una distancia mayor que ronda en torno a los 80 centímetros, 1 metro de distancia visual. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta cuál es el tamaño de esos textos para que sean legibles. La orientación de los planos, como siempre, la orientación de los planos nos basaríamos un poco en lo mismo que hemos comentado en las sesiones anteriores. Debemos de tener en cuenta cuál es la ubicación del norte, que no se ubica, ¿de acuerdo? Y lo que sucede en los planos de seguridad, eso sí es cierto, es que ya no tenemos ningún elemento del entorno dibujado. La planta, solo aparece la planta como constructiva con el mobiliario, como he dicho antes, para tener en cuenta esas rutas de evacuación, pero ya no tengo ningún elemento, digamos, de ningún elemento exterior, ni jardines, ni elementos urbanos, ni veredas, ni nada. Es simplemente eso. Lo único que se marca en el exterior son que las salidas son al exterior y ya está. Y la escala sí es importante, puesto que, como siempre hemos dicho, siempre debemos que intentar que sea un poco mayor la escala. Por ejemplo, en este caso hay demasiado espacio en blanco. Estos 3 elementos podrían estar ubicados, la señalítica, en la parte inferior y este plano podría haber sido más grande. Cotas generales sí que van a incluir siempre, por eso habíamos comentado que el tema de la cotación es importante y lo importante es que la lectura de la ruta y de los elementos de emergencia sea muy inmediata, ¿de acuerdo? Y que sepamos reconocer cada uno de los elementos, porque la verdad es que cuando nosotros nos vayamos en un estado de emergencia a poner a leer todas las leyendas, no vamos a leer todas las leyendas al completo. Como digo, estamos en un estado de alarma, tenemos esa inmediatez y entonces lo único que hacemos es la lectura del plano, buscar la salida o tomar la decisión de cuál es la ruta que seguimos y chimpún. Bien, de ahí tenemos los pictogramas. El pictograma en sí mismo es la propia señalítica, es decir, es la manera en la que nosotros estamos señalando los puntos importantes. Si os dais cuenta, justamente una de las cosas, tenemos también una norma que nos indica un poco cuáles son los elementos que tenemos que incluir y aquí, después de esta situación de COVID en la que nos encontramos,
incluimos señalíticas específicas en las que ya tenemos el tema de la mascarilla, el lavado de manos, etcétera. Es decir, se incluyen dentro de esas características de seguridad estos elementos, la distancia entre las personas, etcétera, etcétera. El tamaño es estándar, creo que el que más reconocemos en este caso muchas veces es el de la salida o el de la zona segura en caso de sismos, y después el resto de elementos como pueden ser duchas de emergencias o lavabojos de emergencias, que en este caso también incluiríamos aquí el tema de lavado de manos, y las salas de primeros auxilios o camillas, es importante que estén. Normalmente la sala de primeros auxilios la vamos a tener localizada a partir de de las zonalizaciones de los tópicos, y sí es importante que la salida de emergencia no solo esté bien ubicada, sino que además siempre esté asociada a un punto de luz de emergencia. Como digo, esto sí es absolutamente imprescindible. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, que no deben aparecer, es decir, por ejemplo, imaginaos que en un punto de salida de emergencia tenemos cerca una salida que viene de una escalera, es una zona segura en caso de sismos y además es un punto de reunión y tenemos un botiquín. Vale, ¿qué es importante? Que tenemos un punto en el que tenemos varias señalizaciones, todas esas señalizaciones estén juntas, es decir, a ver, ¿cómo lo diría? Imaginaos, voy a utilizar este que teníamos ahí, imaginaos que en este elemento, por ejemplo, tenemos varias señalíticas. Está la columna de agua de los bomberos y el extintor. Imaginaos que en este caso también tenemos ahí una señal de emergencia y una luz de emergencia. A lo que me refiero es que aunque sea en este mismo punto o en esta misma esquina, todas tienen que estar unas al lado de las otras. Es decir, no podría haber en esta pared unas cuantas señalizaciones y en esta pared otras cuantas señalizaciones, porque no nos da tiempo, es decir, en ese estado de alarma no nos da tiempo a mirar a esta pared y después a mirar a otra pared. Entonces, si os fijáis también en muchos de los centros comerciales, cuando aparece un punto en el que tenemos varias señalizaciones, aparecen todas juntas. ¿Para qué? Para que de golpe yo sepa reconocer ese punto como un punto importante y pueda reconocer todos los propios elementos en ese mismo lugar, y no que estén esparcidos, aunque sea por cercanía, ¿de acuerdo? No que estén esparcidos en distintos puntos o en distintas localizaciones de distintas paredes, ¿sí? De ahí, un poco antes de ver los ejemplos, como un poco como conclusiones, por eso estaba poniendo el ejemplo antes de que decía que la sesión era un poco como embudo. He dicho que habíamos comenzado con la parte de la definición de lo que son los propios planos de seguridad y terminamos teniendo en cuenta que cuando nosotros hacemos los planos de seguridad que incluimos dentro de los planes de seguridad, realmente eso lo trabajamos todo a partir de un expediente técnico. Ese expediente técnico que es el que trabaja el propio INDECI, Defensa Civil, es, como he dicho antes, el que guía y da las directrices a seguir para aprobar la inspección técnica. Es importante tener en cuenta que nosotros presentamos estos planos, ¿de acuerdo? Y de ahí se da una inspección técnica de seguridad, que es la que después nos otorga, en el caso de cumplir con estas directrices y estos requisitos que nos indican, nos otorga el certificado de seguridad de que estamos cumpliendo con esas directrices. Es importante que todas las empresas lo tengan porque en el caso de no tener ese certificado de seguridad, cuando se realiza esa inspección técnica, te dicen lo que está bien, lo que está mal y se hacen las correcciones pertinentes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una serie dentro de ese expediente técnico que ya incluye más elementos, pues estaba diciendo el tema del ejemplo del tipo embudo. Tenemos planos de ubicación y de localización, planos de arquitectura y distribución de mobiliario, cálculo del aforo o máxima carga de ocupantes, es decir, el aforo nos indica cómo responder también en función de la cantidad máxima de personas que estén dentro del lugar. A mayor cantidad de personas en un estado de alarma, mucho más eficaz tiene que ser la respuesta, porque si no se pueden producir avalanchas y demás, y pueden provocar otra serie de daños colaterales que afectan al estado psicológico y es mucho peor la respuesta en ese caso y además ahí se puede producir, digamos, indirectamente, además del daño que produce la propia alarma, se pueden producir daños colaterales y en ese caso hasta fallecimientos. Entonces, de ahí ese cálculo del aforo de la cantidad de personas o el aforo máximo que puede tener, el plan de seguridad o plan de contingencia, que es un poco lo que hemos visto antes, los primeros auxilios que hacemos en el caso de sismo, lucha contra incendio
uso de extintores, etcétera. Son un poco todas las características y elementos que hemos visto antes. Cálculo de tiempo máximo de evacuación. Esto es lo que os estaba comentando antes, que nosotros se hace un cálculo que no solo depende, ojo, de los recorridos, no solo depende de los niveles, no solo depende tampoco de la cantidad de mobiliario, por ejemplo, sino que depende de las características estructurales y constructivas de la edificación. Es decir, se supone que ese cálculo de evacuación también está como respuesta a todo este tipo de elementos. El plano de señalización de los equipos de seguridad es absolutamente importante. No puede ninguna edificación pública trabajar si no tiene ese plano de señalización de los equipos de seguridad, donde se anotan los riesgos, por ejemplo, el plano de rutas de evacuación, que es el que hemos visto antes, donde debemos de reconocer ese elemento del usted está aquí para poder distinguir los distintos recorridos y los distintos elementos de emergencia, los planos eléctricos para la ubicación de los tableros eléctricos y cometías. Es importante. Los planos eléctricos son importantes puesto que nos indican un poco cuáles son esos puntos de riesgo eléctrico. No es tanto que nosotros como usuarios vayamos a leer ese plano eléctrico, pero sí es muy importante, por ejemplo, para los bomberos. Cuando se produce, por ejemplo, un incendio o se produce un sismo que al final van a venir la policía, bomberos, etcétera, ellos sí es importante que sepan reconocer esos planos eléctricos con los tableros, con los diagramas unifilares, etcétera. Y también uno general con el cálculo de cargas que tenga la propia edificación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en el caso de incendios, sin estos planos, los bomberos, por ejemplo, pueden estar apagando un fuego en un lugar determinado y no saber que al lado de ese ambiente o detrás de ese ambiente puede haber otra zona con riesgo eléctrico. Entonces, eso es sumamente importante. No solo de riesgo eléctrico, sino que podemos tener un riesgo químico o un riesgo nuclear y entonces se puede producir una explosión. ¿Vale? Entonces, normalmente este tipo de planos es más para la parte ya profesional que viene, se encarga de la extinción y evacuación, no tanto la parte del usuario, pero es sumamente importante porque, como he dicho antes, primero evacuamos para preservar la vida de las personas y en segundo lugar de los propios bienes que tenemos en el interior. Pero ojo, que igual es importante los propios bienes que tenemos en el interior como la vida de las personas que se están encargando de apagar ese fuego o de ayudar en la evacuación frente a un sismo, etcétera. Y ellos siempre son los que permanecen más tiempo en las edificaciones. Entonces, justamente este tipo de planos con este tipo de riesgos tienen la intención de que ellos puedan ubicar los elementos una vez ya se ha evacuado o se está evacuando a la mayor parte de las personas. Y después los certificados de prueba y certificados de operatividad de los equipos de seguridad. Si os fijáis, en hospitales, por ejemplo, en centros comerciales, donde están las zonas de la maquinaria pesada de aire acondicionado o en los hospitales de rayos X y demás, además de estos planos, hay una serie de características que indican cuáles son las pruebas que se hacen, cuál es el estado en el que se encuentran los equipos y cuáles son un poco también el rendimiento que tienen estos equipos para saber si pueden provocar algún fallo, si están automatizados, por ejemplo, y en el caso de que haya un corte eléctrico automáticamente se apagan o si no están automatizados. Normalmente en los hospitales no lo está justamente por el riesgo. Es decir, hay una serie de características importantes que indican también el estado en el que se encuentran los equipos. Y como digo, es importante tanto desde el punto de vista de la preservación de la vida de las personas como de las personas que nos auxilian en esos casos, así como la de los bienes, ¿de acuerdo? Por eso decía antes que es un poco ese efecto embudo. Hemos comenzado con la definición, sabemos que al final está dentro de un plan de seguridad y estos planes de seguridad y de contingencia están dentro de un expediente técnico que incluye todas estas características. Muy bien, y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos que nos sirvan un poco de referencia para ver, como siempre, un poco estas situaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es un plano de evacuación de una universidad, justamente es una universidad de España que, a diferencia de todos los que nosotros tengamos aquí, no tiene riesgo sísmico, ¿de acuerdo? Sí que, por cierto, hay ciertas edificaciones. Murcia es una zona así un poco sísmica de España, pero desde luego no entra dentro de
de los grados de alta sismicidad que nosotros tenemos aquí en Perú. Mirad, no está señalizada como una línea, como un circuito, pero la lectura del plano es correcta. Y sobre todo es correcta porque, si os dais cuenta, las flechas más grandes están en las zonas de los núcleos de escalera, que es el lugar por donde vamos a evacuar siempre. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos la colocación de los extintores, de acuerdo a las estaciones de las alarmas, y tenemos también las mangueras, los elementos de columna seca que al final van a utilizar los bomberos en esos casos. Como os digo, está mediado la distancia en la que tienen que estar también X metros de los extintores, las alarmas y las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia las tenemos aquí ubicadas, ¿veis? Salida de emergencia, salida de emergencia, salida de emergencia, y está bien orientado porque este plano está en una planta número 3 y está ubicado en esta pared de aquí. Entonces, en esta pared de aquí hacemos la lectura, lo que directamente haríamos sería salir por esta puerta, por esta salida de emergencia, por este núcleo de escaleras que es el que tenemos más cercano, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, tenemos todo correcto. ¿Veis? Se hace una notificación también de qué hacer en caso de emergencia. Es importante. Mantenga la calma, no utilice los ascensores, diríjase hacia la salida más cercana, siga las instrucciones de los equipos de emergencia y en el exterior aléjese de puertas y fachadas. Estos elementos son los que siempre tenemos que considerar también. Y ojo que, como digo, tenemos señalizadas algunas principales vías de evacuación, pero no están específicamente marcados todos los recorridos así específicamente. La verdad es que es porque son aulas y son elementos que además tienen varias puertas y se entiende que vamos a ir buscando siempre la referencia de la puerta de emergencia más cercana. Ese es el punto más importante con las salidas de evacuación. Después tenemos en el que, en este caso, tenemos aquí en el exterior un punto de reunión, que si os dais cuenta, veis aquí tenemos puntos de reunión y aquí tenemos un punto, un lugar seguro. Entonces, en este caso, no solo están marcadas las del interior de la edificación, sino también los recorridos que deberíamos hacer en el exterior. En este también están marcadas las zonas de riesgo eléctrico que faltaban en el otro, también hay que ubicarlas, justamente por lo que decía antes, porque nos podemos encontrar con ciertos tipos de estados de alarma y también teníamos que saber la ubicación de esos elementos. Están bien las puertas de emergencia, bien ubicados y demás. ¿Qué pasa? Las flechas en este caso están un poco grandes porque si comparamos el tamaño del ancho del pasillo no debe ser como tan grande, debería ser un poco más pequeña para que no se confunda, por ejemplo, con la mancha de lo que es el punto de reunión o la salida de emergencia. ¿Veis? El tamaño de la salida de emergencia es más pequeño que el de la flecha de la ruta y eso no debería ser así. Sí que está marcado el punto donde estoy, pero sí que es cierto que también, justo para no confundir, debería estar marcado en otro color, porque como he dicho antes, nosotros podemos leerlo de una manera un poco más rápida, pero los usuarios al final no tienen por qué saber leer perfectamente un plano. Entonces ellos se ubican mejor cuando se produce un cambio de color. Y después tenemos aquí otro similar, veis aquí en este caso, el usted está aquí, esta es una manera que también hacemos para señalizar un punto específico, te indican exactamente dónde está, así ya grande, para que sea el primer elemento que leas, y sí que tenemos en este caso como una ruta marcada. Y esto es importante porque la ruta está marcada desde el punto en el que se encuentra. Esto es importante porque es el único que hemos visto con respecto a los otros. Es decir, en los otros sí que hemos visto rutas de evacuación generales que se podrían dar por otras partes de la edificación. En este caso, este es un Museo de Bellas Artes, que además es un edificio rehabilitado, remodelado, con una parte nueva. Y en este caso, lo que hace es centrarse desde las rutas de evacuación que están cerca de donde nos encontramos. Tenemos dos. Usted puede ir a la derecha o usted puede ir a la izquierda. Entonces, en este caso, lo que hemos dicho antes, cuando tenemos una línea continua, es la ruta principal, que es la ruta que se aconseja hacer este recorrido por aquí para descender por estas escaleras. Y tenemos la ruta alternativa o la vía secundaria, que es la que nos lleva por el núcleo de escaleras que está en esta parte de atrás, pero que no nos dará salida al exterior, sino que nos llevará a una parte del primer nivel que todavía tenemos que cruzar. Claro, esto, por ejemplo, nosotros en el caso de Perú sería muchísimo mejor siempre ir a esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta escalera está en contacto con el exterior. En el caso de sismo, nosotros vamos a llegar a un primer nivel y de este primer nivel o vamos a tener que salir hacia aquí o vamos a tener que salir hacia aquí. Por lo tanto, vamos a atravesar todo un espacio
cubierto de losa que puede sufrir algún tipo de daño en el caso de sismo. Pero si está marcado, en este caso sí se cumple que está en los dos idiomas, está en castellano y está en inglés. ¿De acuerdo? Tenemos la señalización de los equipos contra incendios y del extintor dentro del estado de cercanía del espacio en el que nosotros nos podemos encontrar con acceso desde este punto. Bien, aquí tenemos otro en el que sí están marcadas las flechas con todas las rutas, es un plano genérico de todos los elementos. Tenemos marcados los puntos que tenemos cercanos, las escaleras, en función de los lugares en los que nos encontremos, cuál es la ruta que tenemos que hacer. Normalmente esta es la manera en la que, si os fijáis, como decían los centros comerciales, se trabaja para marcar todas las posibles rutas y señalizaciones. También depende mucho, y esto lo comento por la parte arquitectónica, depende mucho de cómo sea el espacio. Es decir, si os dais cuenta, este es un espacio más bien abierto, solo tengo este pasillo y no tengo mucho más. Sin embargo, aquí lo que tenemos son como distintas partes. ¿Veis? Aquí tenemos pared, tenemos distintas paredes, aquí tenemos otra pared, aquí tenemos otra pared. Es decir, y entonces hay como mucho más recovecos para que nos entendamos. Y entonces siempre en el caso de que se producen recovecos es importante marcar las líneas para que se reconozcan bien los puntos de acceso. En este caso, lo único que está bien marcado, el punto de riesgo del tablero eléctrico, los extintores también están, aunque en este caso solo veo que hay uno aquí, seguramente faltarían más por aquí por la cantidad de metros cuadrados que hay, y el usted está aquí, ojo, por eso os decía que este es el plano general, está en la puerta. ¿Qué sucede? Pues que claro, si me encuentro a la otra punta o en esta esquina del edificio, no voy a tener la lectura de este plano. Por lo tanto, se supone que yo he leído este plano cuando he accedido al edificio. Aquí tenemos el elemento de escalera y no tenemos un punto de encuentro específico. Ojo, lo que no tiene y debería de tener es la salida de emergencia. No sé si se representaría justamente en el mismo punto de entrada, que seguramente será aquí porque parece que es la única salida que tiene, pero faltaría señalizar aquí también en ese punto que es donde tenemos la salida de emergencia. ¿Sí? Ese sería, por ejemplo, otro ejemplo. Bien, y con eso finalizamos hoy. Hemos visto ahí unos cuantos ejemplos sobre la manera que podemos trabajar los planos de seguridad, no solo los planos, sino dentro de todo lo que alberga, la lectura de los mismos y los principales elementos y componentes que nosotros debemos de saber introducir en la parte que nos toque del diseño, como en la parte de la lectura. Es muy importante en este caso tener en cuenta la lectura, puesto que nosotros como usuarios, cuando vayamos a estos lugares públicos y centros comerciales, nos vamos a encontrar con la necesidad de saber leerlos y, como digo, los leemos en ese estado de alarma con una inmediatez importante. Entonces, es importante el gradiente de colores, la lectura y que esté bien representado. Y ahí hemos visto un poco los ejemplos de algunos que estaban mejor representados algunas cosas y otros otras cosas. Aciertos y desaciertos, como habíamos visto en otros casos. Así que ahora establecemos nuestro tiempo de dudas y consultas. Así es, los que tienen alguna duda pueden escribirla o levantar la mano. ¿Aló? Sí, Paul. Buenas noches. Tengo una consulta, es acerca de los planos de evacuación y, bueno, toda esa planificación. Sí, adelante. ¿Se requerirá algún tipo de certificación para poder desarrollar esos planos? Alguna vez escuché eso, ¿no? Que se tenía que tener alguna especie de acreditación para poder desarrollar esos planos. ¿Tú te refieres a hacer los planos o a la parte de la inspección técnica que tienen que hacer para darnos el certificado de seguridad? Es que son dos cosas distintas. La primera, ¿no? Vale, la acreditación para hacerlo. Mira, Sí. Normalmente quien lo desarrolla aquí en Perú, bueno, nosotros en España los arquitectos sí lo hacemos, que cumplimos también esa parte de la ingeniería, pero normalmente en Perú quienes los desarrollan son los ingenieros. Existe ese punto del ingeniero sanitario un poco, que a veces también se encarga de todo lo que es el tema de hospitales, por ejemplo, y de ese tipo de especificaciones. Pero los ingenieros civiles, por ejemplo, en ese caso, también pueden constatar ese tipo de planos de seguridad. ¿Qué pasa? Que depende un poco justamente con el ejemplo que te estoy diciendo. Si es, por ejemplo, un local comercial pequeño, viene dado un poco también del uso. Si es un local pequeño, no hay inconveniente, pero si, por ejemplo, es un hospital, ahí sí que ya requiere el trabajo de ingeniero sanitario específicamente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Bien, Wilson, escrito en el chat, dice, buenas noches. Mi pregunta es respecto a un plano de evacuación que vi en un centro comercial. El punto de evacuación estaba cerca de la pista en donde, a mi parecer, no sería un lugar seguro en caso de una emergencia. Depende del propio diseño de lo que es la edificación. Justamente como he dicho antes, en los planos de seguridad, normalmente solo en la planta aparece lo que es el interior. Como he dicho antes, normalmente algunos planos sí pueden incluir, por ejemplo, lo que es una vereda o lo que es una vía de evacuación. Mira, lo que pasa es que depende de cuál es el diseño de la edificación. Si, por ejemplo, la edificación solo tiene contacto con el exterior con respecto a una vía, inevitablemente tiene que evacuar esa vía. Si, por ejemplo, tiene un patio interior o un estacionamiento, puede evacuar al estacionamiento, que es más seguro porque es un lugar un poco más tranquilo, pero depende un poco también del propio diseño del edificio y de su relación con ese exterior o con ese entorno. Normalmente siempre es más prudencial que las rutas de evacuación sean siempre, como he dicho antes, al exterior, pero que sea, por ejemplo, a playas de estacionamiento o a lugares de acceso que tengan, por ejemplo, un pequeño espacio de plaza o demás antes de hacerlo a una vía. Lo que sucede es que si en algún caso específico no se diera esa situación por el propio diseño del terreno o del lote, entonces sí se podría evacuar a una vía exterior. Porque lo que sucede en estos casos es que, es lo que he comentado antes, que se da un estado de alarma. Entonces, frente a un estado de alarma, esa vía, cuando se da ese estado de alarma, deja de ser vía, porque los propios guardias de seguridad llaman a la policía y pueden, por ejemplo, interrumpir el tráfico en una vía al instante. Es decir, no es una connotación que esté afectada, por ejemplo, por el tráfico vehicular. Los propios guardias de seguridad avisan a la policía, ellos mismos pueden parar el tráfico y entonces esa vía ya no es una vía de tráfico en ese momento y se convierte en un punto seguro en el que la gente puede estar. Depende de varias circunstancias, no es lo ideal, ¿de acuerdo? Desde luego no es lo ideal, lo perfecto, pero en función, como digo, del propio diseño de la edificación o de su relación con el exterior se puede dar. De hecho, nosotros, por ejemplo, en España, varias centros comerciales muy grandes que tienen varias salidas de emergencias, no tienen, por ejemplo, salidas de emergencias directas por los lugares de acceso, sino que tienen salidas de emergencias secundarias que dan a vías de circulación vial. No es un inconveniente. Porque obviamente en estos casos que te estoy diciendo no tiene ni una plaza, ni tiene una plaza de estacionamiento, ni tiene un espacio en el exterior en el que no se produzca tráfico. Pero sí se puede dar, no hay inconveniente. Ya digo que entonces el tráfico se para. Y lo importante es que la ruta de evacuación, como he dicho antes, sea eficaz y se produzca la evacuación de las personas en el menor tiempo posible, siempre. Bien, muchas gracias, arquitecta. También muchas gracias a Wilson por participar. Jesús Bernal dice, ¿cuál es el recorrido máximo ante una salida de emergencia de evacuación? Normalmente es como los accesos a las escaleras. Nosotros, creo que la normativa de Perú en este caso es similar a la europea, por lo que tenemos el caso del sismo, estamos en torno a los 25 metros. Depende, ojo, que depende también del aforo de la edificación, ese es un poco un promedio, porque depende del aforo de la edificación y depende de la superficie por metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, en locales más grandes la distancia tiene que ser más pequeña y en locales un poco más pequeños las distancias pueden ser un poco más grandes, pero estaríamos hablando en torno a esas distancias desde cualquier punto. Las salidas de emergencia es que depende también de esas rutas de evacuación, si son todas principales, si son secundarias, pero bueno, se supone que desde cualquier punto puedo encontrar la salida de emergencia en el menor tiempo posible. Estaríamos en torno a esos 25 metros más o menos. Como los accesos a los núcleos de escaleras, igual. Muchas gracias, Jesús, por participar. Dice Clever Tarikawa. Una consulta, más que eso, un pedido. ¿Nos podría proporcionar archivos DWG de los distintos planos? Ejemplos que nos mostró en estas 5 clases: plano de distribución, localización, evacuación y más. Gracias. Mira, los planos en WG de los ejemplos que hemos hecho, específicamente no los tengo porque, como yo os he comentado, la intención era que viésemos ejemplos tanto de aquí, de Perú, como también de los de Europa, para que comparásemos un poco cuáles son los elementos.
Planos de WG en Internet hay muchísimos. Lo que pasa es que la intención justamente de las sesiones es que ahora, después de las sesiones, vosotros seáis capaces de, cuando tengáis esos de WG o cuando os encontréis unos planos cualesquiera, tengáis el conocimiento suficiente para saber si esos planos están bien diseñados, no están bien diseñados y la lectura de esos planos es correcta o no es correcta. Porque luego elaborar los planos no es una cosa demasiado compleja. Es decir, hay que aprender un poco a trabajar con el software, pero no es una cosa que luego requiera mucho más tiempo. Es decir, tener biblioteca de AutoCAD de muchos de los tipos de plano no es una de las cosas demasiado importantes, porque lo que sí es importante tener, por ejemplo, con respecto a algunos de los que hemos visto, es el tema de las leyendas, las señalíticas y todo eso. Y eso en cualquiera de los que se puedan descargar está, pero luego lo que es el plano en sí mismo, siempre al final es importante que lo hagamos nosotros cada vez que hacemos un nuevo diseño en sí. Bien, muchas gracias, arquitecta. También a Clever por participar. Bueno, una última pregunta de Wilson. Dice, ¿y un plano de evacuación también se puede identificar las luces de emergencia? Sí, deben estar ubicadas. Deben estar ubicadas porque forma parte también de la ubicación de los elementos de riesgo eléctrico y sobre todo deben estar ubicadas porque según el tipo de alarma que se produzca, una de las cosas que puede pasar fácilmente con bastantes tipos de alarmas es que se vaya la luz. Entonces, cuando se va la luz deben activarse las luces de emergencia y es el único punto focal en el que las personas pueden guiarse para evacuarse. Por eso siempre deben estar, siempre, salida de emergencia, luz de emergencia, pero además de si las rutas de evacuación, por ejemplo, son largas, debe de haber en zonas intermedias una flecha, la flecha verde que hemos visto antes, que indique la salida y la ruta de evacuación, y sobre esa misma flecha debe de estar una luz de emergencia para que sea visible desde los distintos puntos de vista en función del pasillo, la localización de la propia edificación, siempre. Por lo menos en pasillos. Normalmente en los interiores de los ambientes no, pero porque cuando estamos en el interior de un ambiente lo primero que vamos a hacer es salir al pasillo. Entonces, normalmente no, pero en el pasillo sí, porque ahí ya permite ubicarse. Ok, ya, esa sería la última pregunta. Bien, agradecemos a la arquitecta Verónica San Juan por habernos apoyado y brindado sus conocimientos en estas 5 clases y a todos ustedes por haber estado presentes. Muy bien, muchas gracias a todos, igualmente a ti. Buenas noches.